El sol ardía sobre la plaza de la Catedral de Sevilla, pero Lucía apenas sentía el calor. Sus manos temblaban mientras sostenía el móvil, el código QR en la pantalla brillando como un faro de verdad en medio de la multitud. Frente a ella, el altar improvisado para su boda parecía un escenario a punto de desmoronarse. Había soñado con este día desde niña, un vestido blanco, flores de azahar, la brisa andaluza susurrando promesas de amor eterno. Pero ahora, con cada latido de su corazón, sentía que el mundo entero la observaba, esperando que diera el paso que cambiaría su vida para siempre. No era solo su boda. Era el momento en que todo lo que había callado durante años saldría a la luz. Lucía, de 27 años, había crecido en un barrio humilde de Triana, donde las tradiciones pesaban más que los sueños. Su madre, Carmen, había cosido su vestido de novia con lágrimas en los ojos, convencida de que su hija encontraría la felicidad junto a Javier, el prometido perfecto. Javier, un abogado de 32 años, apuesto y carismático, era el orgullo de su padre, don Rafael, un hombre de negocios sevillano cuya influencia se extendía por toda Andalucía. Pero Lucía guardaba un secreto que quemaba como las brasas: no amaba a Javier. Nunca lo había amado. A su lado en el altar, Javier sonreía con esa seguridad que siempre había admirado, pero que ahora le resultaba insoportable. La multitud, vestida con elegancia, aplaudía suavemente mientras el sacerdote comenzaba la ceremonia. Pero Lucía no escuchaba sus palabras. Su mente estaba en otro lugar, en otra persona, Elena. Elena, de 29 años, era todo lo que Lucía no se atrevía a ser. Nacida en Cádiz, tenía el alma salvaje del mar y una risa que podía iluminar incluso los días más oscuros. Se habían conocido 2 años atrás, en una noche de verano en la Feria de Abril, cuando Elena, con su chaqueta de cuero y su mirada desafiante, le robó un baile y, sin saberlo, su corazón. Desde entonces habían vivido su amor en las sombras, escondidas de un mundo que no las entendería. Lucía apretó el móvil con más fuerza. El código QR en la pantalla era su arma, su verdad, su liberación. Contenía un vídeo grabado en secreto, que revelaba no solo su amor por Elena, sino también la hipocresía de Javier y don Rafael. Pero usarlo significaba destruir todo: su boda, su familia, su lugar en la sociedad sevillana. ¿Valía la pena? La voz del sacerdote la sacó de sus pensamientos. Lucía, ¿aceptas a Javier como tu esposo? Las palabras resonaron como un trueno. La multitud guardó silencio, expectante. Lucía sintió que el aire se volvía denso, que el tiempo se detenía. Miró a Javier, luego a don Rafael, sentado en la primera fila con su traje impecable y su expresión de piedra. Y entonces, en un rincón de la plaza, la vio, Elena, de pie entre la multitud, con los ojos brillando de orgullo y miedo. Lucía tomó aire. No había vuelta atrás. Levantó el móvil y, con un movimiento firme, lo apuntó hacia la pantalla gigante instalada para la boda. No, dijo, su voz temblorosa pero clara. No lo acepto. Y todos aquí merecen saber por qué. Un murmullo recorrió la plaza. Los dedos de Lucía tocaron la pantalla, y el código QR se proyectó en la pantalla gigante. La verdad estaba a punto de estallar. La mañana en que todo cambió había comenzado como cualquier otra. Lucía se había despertado en su pequeño apartamento en Triana, con el aroma del café de su madre llenando la cocina. Carmen, una mujer de 50 años con el rostro marcado por años de trabajo duro, le había preparado el desayuno mientras tarareaba una saeta. «Hoy es tu día, mi niña», dijo acariciándole el rostro. Pero Lucía apenas podía mirarla a los ojos. Sabía que su madre no entendería lo que estaba a punto de hacer. Elena había llegado al apartamento 1 hora antes de la boda, con el corazón en la mano. «No tienes que hacerlo», le había dicho, su voz rota por la emoción. «Puedo irme, Lucía. Puedo desaparecer si eso te hace la vida más fácil». Pero Lucía la había abrazado con fuerza, sus lágrimas mezclándose con las de Elena. «No quiero una vida fácil», susurró. «Quiero una vida verdadera. Contigo». El plan había nacido semanas atrás, cuando Lucía descubrió la verdad sobre Javier y don Rafael. Había encontrado mensajes en el móvil de Javier,
mensajes que no solo revelaban sus infidelidades, sino también un oscuro acuerdo entre él y su padre para usar la boda como una fachada para un negocio turbio. Don Rafael, un hombre que predicaba valores familiares en público, había manipulado a todos, incluida Lucía, para mantener su poder intacto. Elena, con su ingenio y su valentía, había ayudado a Lucía a grabar un vídeo que exponía todo: las mentiras de Javier, los secretos de Don Rafael y, sobre todo, el amor que Lucía y Elena compartían. El código QR era la llave para compartir ese vídeo con el mundo. Pero ahora, frente a la multitud, Lucía dudaba. ¿Y si destruía a su familia? ¿Y si perdía a su madre para siempre? El sacerdote, confundido, repitió la pregunta. Javier frunció el ceño, su sonrisa desvaneciéndose. Don Rafael se puso de pie, su rostro rojo de ira. Pero Lucía no retrocedió. Activó el código y el vídeo comenzó a reproducirse en la pantalla gigante. La plaza entera contuvo el aliento. La pantalla gigante cobró vida con un destello de luz. Las primeras imágenes mostraban a Javier en una reunión clandestina, su voz nítida mientras hablaba con un hombre de traje oscuro en un bar de Sevilla. El matrimonio con Lucía es solo una formalidad, decía, riendo con desprecio. Una vez que mi padre cierre el trato con los inversores, tendremos el control de la empresa. Ella no sospecha nada. La multitud en la plaza jadeó, algunos cubriéndose la boca, otros mirando a Javier con incredulidad. Lucía mantuvo la mirada fija en la pantalla, aunque sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. El vídeo continuó mostrando ahora a Don Rafael en su oficina, negociando con un grupo de hombres. La boda es la tapadera perfecta, decía con frialdad. Nadie cuestionará la unión de dos familias respetables. Y cuando el proyecto esté asegurado podremos deshacernos de cualquier inconveniente. Su tono implicaba algo más oscuro, algo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Lucía. Pero la parte más importante del vídeo aún no había llegado. La pantalla cambió a una grabación íntima, tomada en un pequeño parque junto al río Guadalquivir. Era Lucía, sentada en un banco junto a Elena, sus manos entrelazadas. Te amo, decía Lucía en el vídeo, su voz temblorosa pero firme. Y no voy a vivir una mentira para complacer a nadie. Elena, con lágrimas en los ojos, respondía, entonces luchemos juntas. Por nosotras. Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Los invitados se miraban entre sí, algunos con lágrimas, otros con expresiones de sorpresa o desaprobación. Carmen, la madre de Lucía, estaba de pie al borde de la multitud, con el rostro pálido y las manos apretadas contra el pecho. Lucía quiso correr hacia ella, explicarle, pero sus pies no se movían. Javier dio un paso hacia ella, su rostro contorsionado por la furia. ¿Qué has hecho, Lucía?, gritó, su voz resonando en la plaza. Pero antes de que pudiera acercarse más, Elena apareció desde el fondo, abriéndose paso entre la multitud. No te atrevas a tocarla, dijo, su voz firme como el acero. La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera a punto de romperse. Don Rafael, aún de pie, levantó una mano para calmar a la multitud. Esto es un malentendido, dijo, su voz autoritaria intentando recuperar el control. Lucía está confundida. Es una joven impresionable, manipulada por influencias equivocadas. Sus ojos se clavaron en Elena, cargados de desprecio. Lucía sintió una oleada de rabia. Confundida, repitió, dando un paso hacia el altar. No, papá. Por primera vez en mi vida, estoy segura de quién soy y a quién amo. Las palabras salieron con una fuerza que no sabía que tenía. Se volvió hacia la multitud. He vivido escondiéndome, temiendo lo que dirían. Pero no más. Elena es mi verdad, y no voy a renunciar a ella. Un murmullo de apoyo se alzó entre algunos de los presentes, especialmente los más jóvenes. Pero también había susurros de desaprobación, miradas de juicio. Carmen, aún inmóvil, parecía perdida, como si el mundo que conocía se hubiera derrumbado. Elena tomó la mano de Lucía, y ese simple contacto le dio el valor que necesitaba. No estás sola, susurró Elena, sus ojos brillando con determinación.
Juntas se enfrentaron a la multitud, a Javier, a don Rafael. Pero el peligro no había terminado. De repente don Rafael señaló a dos hombres trajeados que estaban al borde de la plaza. «Sáquenlas de aquí», ordenó. Los hombres avanzaron y la multitud comenzó a agitarse. Algunos gritaban en defensa de Lucía y Elena, mientras otros exigían orden. La situación estaba a punto de salirse de control. Lucía apretó la mano de Elena. «No me sueltes», susurró. Elena asintió, su mirada feroz. «Nunca». En ese momento un grupo de amigos de Elena, que habían estado observando desde las sombras, se acercó para protegerlas. Entre ellos estaba Marta, una artista callejera de 25 años que había crecido con Elena en Cádiz. «No van a tocarlas», dijo Marta, enfrentándose a los hombres de don Rafael. La plaza se convirtió en un caos de voces, empujones y emociones encontradas. Lucía sabía que este era solo el comienzo. Exponer la verdad había sido el primer paso, pero ahora debían enfrentar las consecuencias. Don Rafael no se rendiría tan fácilmente y Javier, humillado frente a todos, era una amenaza impredecible. Pero por primera vez, Lucía sintió que no estaba sola. Con Elena a su lado, estaba lista para luchar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la plaza de tonos dorados y rosados. La Catedral de Sevilla, testigo silencioso de siglos de historias, ahora presenciaba una nueva, la de dos mujeres que se negaban a ser silenciadas. Lucía miró a Elena y sonrió, a pesar del miedo. «Lo hicimos», susurró. Elena le devolvió la sonrisa. «Y esto es solo el principio». El caos en la plaza se intensificó. Los hombres de don Rafael intentaron abrirse paso entre la multitud, pero los amigos de Elena, liderados por Marta, formaron un muro humano alrededor de Lucía y Elena. La tensión era eléctrica, como si una chispa pudiera encender un incendio. Lucía sintió el calor de la mano de Elena, un ancla en medio de la tormenta. «Basta», gritó Carmen, la madre de Lucía, avanzando desde el borde de la multitud. Su voz, normalmente suave, resonó con una autoridad que sorprendió a todos. Los murmullos se apagaron, y hasta don Rafael se detuvo, mirándola con una mezcla de sorpresa y desdén. Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a su hija. «Lucía, ¿por qué no me lo dijiste?» Su voz temblaba, pero no de ira, sino de dolor. Lucía sintió que su corazón se rompía. «Mamá, yo». Tenía miedo, confesó, su voz apenas un susurro. «No quería decepcionarte». Carmen negó con la cabeza, acercándose más. «Eres mi hija. Lo único que quiero es que seas feliz». Las palabras fueron como un bálsamo, pero también un recordatorio de lo mucho que había en juego. Don Rafael interrumpió, su voz cortante. «Esto es una farsa. Lucía, estás destruyendo tu futuro por un capricho». Se volvió hacia la multitud, buscando apoyo. «Todos aquí saben lo que es correcto. Esta boda debe continuar». Algunos asintieron, pero otros, especialmente los más jóvenes, gritaron en contra, defendiendo a Lucía. Elena dio un paso adelante, enfrentándose a don Rafael. «No es un capricho», dijo, su voz firme. «Es amor. Y usted, con todas sus mentiras, no tiene derecho a hablar de lo que es correcto». La multitud contuvo el aliento. Nadie se atrevía a desafiar a don Rafael así, pero Elena no retrocedió. Javier, que había permanecido en silencio, finalmente explotó. «Esto es una humillación», gritó señalando a Lucía. «Me has traicionado, y ahora todos pensarán que soy un estúpido». Su rostro estaba rojo de rabia, pero había algo más en sus ojos, miedo. Sabía que el vídeo no solo lo había expuesto como infiel, sino también como cómplice de los negocios sucios de su padre. Lucía lo miró directamente. «No te traicioné, Javier. Nunca te amé. Y tú lo sabías». Sus palabras fueron como un golpe. Javier dio un paso atrás, sin respuesta. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, dividida entre quienes apoyaban a Lucía y quienes aún creían en la fachada de don Rafael.
De repente uno de los hombres de don Rafael intentó agarrar a Elena. Pero Marta, rápida como un relámpago, lo empujó hacia atrás. «No toques a mi amiga», gritó. La situación se volvió aún más caótica, con empujones y gritos. Lucía sabía que tenían que salir de allí antes de que alguien resultara herido. «Vámonos», susurró Elena, tirando de la mano de Lucía. Juntas comenzaron a correr hacia el borde de la plaza, seguidas por Marta y sus amigos. La multitud se abrió, algunos aplaudiendo, otros gritando insultos. Don Rafael gritó órdenes, pero sus hombres estaban abrumados por la confusión. Llegaron a una calle lateral, donde un viejo Seat León esperaba. Marta se puso al volante. «Suban, rápido», dijo. Lucía y Elena se apretaron en el asiento trasero, sus manos aún entrelazadas. Mientras el coche se alejaba, Lucía miró por la ventana, viendo cómo la plaza y la catedral se desvanecían en la distancia. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de una extraña mezcla de alivio y determinación. «¿A dónde vamos?», preguntó Lucía, su voz temblorosa. Elena la miró, sus ojos brillando con una mezcla de amor y desafío. «A cualquier lugar donde podamos ser nosotras mismas». Marta, desde el asiento delantero, soltó una risa. «Conozco un sitio en Cádiz. Mi tía tiene una casa junto al mar. Nadie las encontrará allí». Lucía asintió agradecida. Pero en el fondo sabía que no podían huir para siempre. Don Rafael y Javier no se rendirían, y la verdad que habían expuesto tenía el poder de destruirlos. O de salvarlas. El coche avanzaba por las calles de Sevilla, dejando atrás la ciudad que había sido su hogar y su prisión. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Elena, sintiendo su calor. Por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar. Pero la paz no duraría. En su móvil, que aún sostenía con fuerza, llegó un mensaje de un número desconocido. «Esto no ha terminado, Lucía. Pagarás por lo que has hecho». El corazón de Lucía se detuvo. Miró a Elena, que leyó el mensaje y apretó su mano con más fuerza. «Que vengan», dijo Elena, su voz llena de determinación. «No tenemos nada que temer mientras estemos juntas». El coche de Marta atravesaba la autopista hacia Cádiz bajo un cielo que se oscurecía lentamente. Las luces de Sevilla quedaban atrás, pero la tensión en el interior del vehículo era palpable. Lucía miraba por la ventana, el mensaje amenazante aún resonando en su mente. Elena a su lado mantenía la calma, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el muslo de Lucía. «¿Quién crees que lo envió?», preguntó Lucía, rompiendo el silencio. Elena frunció el ceño. «Podría ser Javier. O uno de los hombres de tu suegro. Don Rafael no es de los que deja las cosas a medias». Marta, desde el asiento delantero, intervino. «Sea quien sea, no van a encontrarlas en Cádiz. La casa de mi tía está en un rincón perdido. Solo gaviotas y pescadores». Lucía quiso creerle, pero el peso de lo que habían hecho la aplastaba. Había destruido su boda, expuesto a Javier y a don Rafael, y desafiado las expectativas de todos los que conocía. Pero lo peor era la imagen de su madre, Carmen, de pie en la plaza, con el rostro lleno de confusión y dolor. ¿Alguna vez la perdonaría? Elena pareció leer sus pensamientos. «Tu madre te quiere, Lucía. Solo necesita tiempo». Le acarició la mejilla con suavidad, y Lucía cerró los ojos, dejando que el contacto la calmara. Pero el miedo seguía allí, como una sombra que no podían dejar atrás. Llegaron a la casa de la tía de Marta al amanecer. Era una pequeña vivienda de paredes blancas junto a la playa, con el olor a sal y algas impregnado en el aire. La tía de Marta, una mujer robusta llamada Inés, las recibió con una sonrisa cálida. «Aquí nadie hace preguntas», dijo guiñándoles un ojo. «Descansen. Lo necesitan». La casa era sencilla, con muebles desgastados y fotos antiguas en las paredes. Lucía y Elena se instalaron en una pequeña habitación con vistas al mar. Por un momento, mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, todo parecía perfecto. Se sentaron en la cama, mirando el amanecer, sus manos entrelazadas.
¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Lucía, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas. Elena la miró, sus ojos oscuros llenos de una intensidad que siempre la había atraído. Hicimos lo que teníamos que hacer. No solo por nosotras, sino por todas las que no se atreven a hablar. Lucía asintió, pero no podía sacudirse la sensación de que el precio de su valentía sería alto. Esa noche, mientras intentaban dormir, un ruido extraño las despertó. Era un crujido como si alguien estuviera forzando la puerta trasera de la casa. Elena se levantó de un salto alerta. «Quédate aquí», susurró, pero Lucía la siguió, su corazón latiendo con fuerza. En la sala, encontraron a Inés con una escoba en la mano, mirando hacia la puerta. «Alguien está ahí fuera», dijo en voz baja. Marta, que había dormido en el sofá, ya estaba despierta con el móvil en la mano. «Llamo a la policía», dijo, pero Elena negó con la cabeza. «No. Si es uno de los hombres de don Rafael, la policía no hará nada. Tiene demasiados contactos». Lucía sintió un nudo en el estómago. «¿Qué hacemos?», preguntó su voz temblorosa. Elena la miró, decidida. «Nos enfrentamos a ellos. No voy a dejar que nos cacen como animales». Con cuidado, abrieron la puerta trasera. La noche era oscura, solo iluminada por la luna. Una figura se movía entre las sombras, cerca de la playa. Elena avanzó con Lucía y Marta detrás. «Sal de ahí», gritó Elena. La figura se detuvo y cuando se giró, Lucía reconoció su rostro. Era Diego, uno de los hombres de confianza de don Rafael. «Lucía, no tienes que hacer esto más difícil», dijo Diego, su voz calmada pero amenazante. «Vuelve a Sevilla. Habla con don Rafael. Todo puede arreglarse». Lucía dio un paso atrás, pero Elena se interpuso entre ellos. «Ella no va a ninguna parte», dijo su voz como un látigo. Diego sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «No estoy aquí solo», dijo, y dos figuras más emergieron de las sombras. Lucía sintió que el miedo la paralizaba, pero Elena no se inmutó. «Si quieren pelea, la tendrán», dijo, levantando los puños. Antes de que la situación escalara, Inés salió con un viejo rifle de caza en las manos. «Fuera de mi propiedad», gruñó. Los hombres de don Rafael dudaron, claramente no esperando resistencia. Finalmente Diego levantó las manos. «Esto no termina aquí», dijo antes de retroceder con sus hombres. Cuando las figuras desaparecieron en la noche, Lucía se derrumbó en los brazos de Elena, temblando. «No puedo seguir huyendo», sollozó. Elena la abrazó con fuerza. «No estás huyendo. Estás luchando. Y lo haremos juntas». El amanecer trajo una calma engañosa a la casa junto al mar. Lucía apenas había dormido, su mente atrapada entre el miedo a las amenazas de don Rafael y la culpa por haber dejado a su madre atrás. Elena, sin embargo, estaba decidida. «No podemos quedarnos aquí para siempre», dijo mientras tomaban un café fuerte preparado por Inés. «Tenemos que enfrentarlos, pero con inteligencia». Marta, que revisaba su móvil, alzó la vista. «Hay revuelo en las redes. El vídeo de la boda se ha viralizado. La gente está dividida, algunos te llaman heroína, Lucía, y otros. Bueno, no son tan amables». Mostró la pantalla donde hashtags como verdad en la boda y amor sin miedo se mezclaban con insultos y comentarios de apoyo. Lucía sintió una punzada en el pecho. «No quería ser un espectáculo», murmuró. Elena le tomó la mano. «No lo eres. Eres un símbolo. Y eso asusta a gente como don Rafael». Sus palabras eran un recordatorio de por qué habían llegado tan lejos. Pero también sabía que la viralidad del vídeo los ponía en mayor peligro. Inés, que había estado escuchando en silencio, intervino. «Conozco a alguien que puede ayudar. Un periodista en Cádiz, Antonio. Es un viejo amigo y no le teme a los poderosos. Si le cuentas tu historia, puede darle un giro que haga temblar a don Rafael». Lucía dudó. Exponerse aún más significaba arriesgar todo, pero también era una oportunidad para controlar la narrativa.
Hagámoslo, dijo finalmente mirando a Elena. Pero primero, necesito hablar con mi madre. Llamar a Carmen fue una de las cosas más difíciles que Lucía había hecho. Cuando su madre contestó, su voz era fría, distante. Lucía, ¿dónde estás?, preguntó. Lucía explicó lo sucedido, su voz quebrándose al hablar de Elena y del amor que sentía. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente Carmen dijo, necesito tiempo, hija. Pero no te odio. Nunca podría. No era el perdón completo que Lucía anhelaba, pero era un comienzo. Esa tarde se reunieron con Antonio, un hombre de unos 40 años con una energía inquieta y una libreta llena de anotaciones. Escuchó la historia de Lucía y Elena con atención, sus ojos brillando de interés. Esto es más que una boda cancelada, dijo. Es un escándalo que podría derribar a don Rafael. Pero necesitamos pruebas sólidas de sus negocios sucios, no solo el vídeo. Elena asintió. Tenemos más. Grabaciones, documentos que Lucía encontró en el despacho de Javier. Están en un USB escondido en Sevilla. Antonio sonrió. Eso es oro. Pero recuperarlo será peligroso. Don Rafael debe estar vigilando tu casa. El plan era arriesgado, volver a Sevilla, entrar al apartamento de Lucía y recuperar el USB antes de que los hombres de don Rafael lo encontraran. Marta se ofreció a ayudar y Antonio prometió usar sus contactos para mantener a la policía alerta por si algo salía mal. Esa noche, mientras preparaban el viaje, Lucía y Elena se sentaron en la playa, mirando las olas. Si algo me pasa, comenzó Lucía, pero Elena la interrumpió. No hagas eso. No vamos a perdernos ahora. Se besaron bajo la luz de la luna, un momento de paz en medio de la tormenta. Al día siguiente partieron hacia Sevilla en el coche de Marta. La ciudad, que antes era hogar, ahora parecía un campo de batalla. Llegaron al apartamento de Lucía al anochecer, moviéndose con cuidado para no ser vistas. Pero cuando encontraron el lugar destrozado. Muebles volcados, cajones abiertos. Alguien había estado allí. El USB, susurró Lucía, corriendo hacia su escondite, una caja de fotos bajo la cama. Estaba intacta. Con alivio, lo tomó y lo guardó en su bolsillo. Pero antes de que pudieran salir, la puerta principal se abrió de golpe. Javier estaba allí con los ojos inyectados de rabia. ¿Creías que podías arruinarme y salirte con la tuya?, gruñó avanzando hacia ellas. Elena se puso frente a Lucía, lista para pelear. Pero entonces una voz familiar resonó desde la entrada. Para, Javier. Era Carmen. Lucía se quedó helada. Su madre avanzó, su rostro lleno de determinación. No voy a dejar que le hagas daño a mi hija, dijo enfrentándose a Javier. Por un momento el tiempo se detuvo. Javier dudó, claramente sorprendido. Luego, con un gruñido, dio un paso atrás. Esto no termina aquí, dijo antes de salir corriendo. Carmen abrazó a Lucía, sus lágrimas cayendo libremente. Lo siento, mi niña. No entendía. Pero ahora sí. Lucía lloró en sus brazos, sintiendo que una parte de su corazón sanaba. Pero la victoria fue breve. Mientras salían del apartamento, un coche oscuro los esperaba en la calle. Los hombres de don Rafael habían llegado. El coche oscuro bloqueaba la salida de la calle, sus faros cortando la penumbra como cuchillos. Lucía, Elena, Carmen y Marta se detuvieron atrapadas. Dos hombres bajaron del vehículo, uno de ellos Diego, el mismo que las había enfrentado en Cádiz. Dame el USB, Lucía, dijo, su voz fría como el acero. Y tal vez salgáis de esta sin un rasguño. Lucía apretó el USB en su bolsillo, su corazón latiendo con fuerza. Carmen se puso delante de ella, protectora. No vas a tocar a mi hija, dijo, su voz temblando pero firme. Elena, a su lado, miró a los hombres con desafío. Si quieren el USB, tendrán que pasar por nosotras. Marta, siempre rápida, sacó su móvil y comenzó a grabar. Todo esto está en streaming, mintió, alzando la voz para que la oyeran.
Si nos tocan, el mundo lo sabrá. Diego frunció el ceño, claramente incómodo. La viralidad del vídeo de la boda ya había puesto a don Rafael bajo presión, otro escándalo sería desastroso. Por un momento pareció que los hombres retrocederían. Pero entonces Diego sacó un cuchillo, su hoja brillando bajo la luz de una farola. No estoy jugando, gruñó. Lucía sintió que el aire se le escapaba. Pero antes de que la situación escalara, sirenas resonaron en la distancia. Antonio, el periodista, había cumplido su promesa, la policía estaba en camino. Diego y su compañero intercambiaron una mirada y retrocedieron hacia el coche. Esto no acaba aquí, dijo Diego antes de subir y desaparecer en la noche. Las sirenas se acercaban, pero Lucía sabía que no podían confiar plenamente en la policía. Don Rafael tenía demasiada influencia. Carmen abrazó a Lucía con fuerza. Tenemos que salir de Sevilla, dijo, su voz llena de urgencia. No estarán seguros aquí. Elena asintió. Antonio puede ayudarnos. Si publicamos las pruebas, don Rafael no tendrá dónde esconderse. Se dirigieron a un pequeño café donde Antonio los esperaba, su portátil abierto y una taza de café frío a su lado. Lucía le entregó el USB y él comenzó a revisar los archivos, grabaciones, correos electrónicos, contratos falsos que detallaban el plan de don Rafael para usar la boda como fachada para un negocio inmobiliario fraudulento. Esto es dinamita, dijo Antonio, sus ojos brillando. Con esto podemos llevarlo a la justicia. Pero no todo era tan simple. Publicar las pruebas significaba exponer a Lucía y Elena aún más. Los medios las convertirían en el centro de un huracán, y no todos estarían de su lado. Estoy lista, dijo Lucía, mirando a Elena. Por nosotras. Por todas las que no pueden hablar. Esa noche Antonio trabajó sin descanso, preparando un artículo que combinaba las pruebas del USB con la historia de amor de Lucía y Elena. Mientras tanto, las redes sociales seguían ardiendo. Miles de personas compartían mensajes de apoyo, pero también había odio, comentarios crueles que herían como puñales. Lucía intentaba no leerlos, pero cada palabra dolía. Elena la abrazó en la penumbra del café. No dejes que te rompan, susurró. Eres más fuerte que todo eso. Lucía asintió, pero la duda seguía allí. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si don Rafael encontraba la manera de salir impune? Al amanecer, Antonio publicó el artículo. Titulado Amor y Verdad, el escándalo que sacude Sevilla, detallaba no solo los negocios sucios de don Rafael, sino también la valentía de Lucía y Elena al desafiar un sistema que las quería silenciadas. Las reacciones fueron inmediatas, hashtags de apoyo se multiplicaron, y manifestaciones espontáneas comenzaron a formarse frente a la oficina de don Rafael. Pero la respuesta de don Rafael no tardó en llegar. Un comunicado oficial lo mostraba como víctima, acusando a Lucía de ser una joven manipuladora y a Elena de ser una oportunista. Javier, por su parte, dio una entrevista en un canal local, diciendo que había sido traicionado y que todo era un malentendido. La ciudad estaba dividida y la presión sobre Lucía y Elena crecía. Esa tarde, mientras planeaban su próximo movimiento, Marta recibió una llamada. Era Inés desde Cádiz. Alguien entró en la casa, dijo su voz tensa. No se llevaron nada, pero dejaron un mensaje en la pared, silencio o muerte. Lucía sintió que el mundo se derrumbaba. Don Rafael no solo quería el USB, quería destruirlas. Elena tomó su mano. No van a ganar, dijo su voz llena de fuego. Haremos que paguen. Por nosotras, por tu madre, por todas las que han tenido que esconderse. Lucía asintió, encontrando fuerza en los ojos de Elena. Sabían que el camino sería duro, pero estaban juntas. Y eso era suficiente. La noticia del artículo de Antonio se extendió como un incendio. Las calles de Sevilla bullían con protestas, algunas a favor de Lucía y Elena, otras defendiendo a don Rafael y su supuesta honorabilidad. Las redes sociales eran un campo de batalla, con miles de voces alzándose en apoyo al amor de las dos mujeres, pero también con ataques feroces que las acusaban de destruir una familia respetable. Lucía intentaba no mirar su móvil,
pero cada notificación era un recordatorio del caos que habían desatado. En el pequeño café donde se escondían, Antonio seguía trabajando, contactando con abogados y activistas que podían ayudar. «Esto ya no es solo vuestra historia», les dijo. «Es un movimiento. La gente está cansada de hombres como Don Rafael, que usan el poder para silenciar la verdad». Lucía quiso creerle, pero el mensaje en la casa de Inés seguía atormentándola: silencio o muerte. Era una amenaza directa, y sabía que Don Rafael no se detendría. Elena, siempre la más decidida, insistió en que debían actuar rápido. «Si no llevamos las pruebas a la justicia ahora, él encontrará la manera de enterrarlas», dijo. Carmen, que se había unido a ellas en el café, asintió. «No voy a dejar que ese hombre te haga daño, Lucía. Ni a ti, Elena». Sus palabras eran un faro de esperanza, pero también un recordatorio de lo mucho que habían perdido. Con la ayuda de Antonio contactaron a una abogada llamada Sofía, una mujer de unos 35 años conocida por enfrentarse a poderosos en casos de corrupción. Sofía revisó las pruebas del USB y quedó impresionada. «Esto es suficiente para abrir una investigación formal», dijo. «Pero Don Rafael tiene amigos en el sistema. Necesitamos presión pública para que no lo encubran». El plan era arriesgado: organizar una manifestación masiva frente al juzgado de Sevilla, donde entregarían las pruebas a las autoridades mientras los medios lo transmitían en directo. Marta y sus amigos de Cádiz se ofrecieron a coordinar la logística, usando las redes para convocar a la gente. Lucía y Elena serían el rostro del movimiento, a pesar del peligro. La noche antes de la manifestación, Lucía y Elena se sentaron en el balcón del apartamento de Antonio, mirando las luces de la ciudad. «Si algo sale mal mañana», comenzó Lucía, pero Elena la interrumpió con un beso. «No pienses en eso», dijo. «Piensa en lo que hemos ganado. Estamos juntas y tu madre está con nosotras. Eso ya es una victoria». La mañana de la manifestación, las calles de Sevilla estaban abarrotadas. Cientos de personas, muchas de ellas jóvenes, sostenían pancartas con mensajes como «Amor es amor» y «Justicia para Lucía y Elena». También había detractores, gritando insultos desde los márgenes, pero la energía de la multitud era imparable. Lucía, Elena, Carmen, Marta y Antonio caminaban al frente con Sofía llevando el USB como si fuera una bandera. Cuando llegaron al juzgado, los medios ya estaban allí, grabando cada momento. Lucía tomó el micrófono que le ofreció un periodista. Su voz temblaba, pero no se quebró. «No estoy aquí para destruir a nadie», dijo. «Estoy aquí porque amo a Elena, y porque la verdad merece ser escuchada. Nadie debería vivir en las sombras por ser quien es». La multitud estalló en aplausos, pero entonces un grito cortó el aire. Un grupo de hombres liderados por Diego apareció al borde de la plaza, empujando a los manifestantes. La policía, que estaba presente, dudó en intervenir, y el caos comenzó a extenderse. Elena tomó la mano de Lucía. «No te separes de mí», dijo mientras Marta y sus amigos intentaban mantener a raya a los agresores. Sofía, con calma bajo presión, entregó el USB a un fiscal que esperaba en el juzgado. «Esto es solo el comienzo», le dijo. Pero antes de que pudieran celebrar, un disparo resonó en la plaza. La multitud gritó y Lucía sintió que el mundo se detenía. Miró a su alrededor, desesperada, buscando a Elena. Elena estaba a su lado, ilesa, pero Diego había disparado al aire, intentando dispersar a la multitud. La policía finalmente intervino, deteniendo a Diego y a sus hombres. Pero el daño estaba hecho, el miedo se había apoderado de todos. Lucía abrazó a Elena, temblando. «Creí que te había perdido», sollozó. Elena la besó en la frente. «Nunca me perderás», prometió. Carmen, a su lado, las abrazó a ambas. «Sois mi familia», dijo, su voz rota por la emoción. La manifestación terminó con las pruebas entregadas, pero la batalla estaba lejos de terminar. Don Rafael aún tenía poder y Javier, aunque desacreditado, seguía siendo una amenaza. Pero por primera vez Lucía sintió que no estaban solas. La ciudad, el país, el mundo las estaba escuchando.
Los días siguientes fueron un torbellino. La entrega de las pruebas al juzgado marcó un punto de inflexión, pero también intensificó la presión sobre Lucía y Elena. Los medios no dejaban de hablar del caso, y el nombre de don Rafael estaba en todos los titulares. La investigación formal contra él y sus socios comenzó, pero su influencia seguía siendo un obstáculo. Cada noche Lucía y Elena se quedaban despiertas, preguntándose si habían hecho lo correcto al exponerlo todo. Sofía, la abogada, se convirtió en su aliada más fuerte. Trabajaba incansablemente asegurándose de que las pruebas no fueran enterradas por los contactos de don Rafael. Mientras tanto, Antonio publicaba artículos diarios, manteniendo la presión pública. Las manifestaciones continuaban, no solo en Sevilla, sino en otras ciudades de España. El amor de Lucía y Elena se había convertido en un símbolo de resistencia, inspirando a otros a alzar la voz. Pero no todo era esperanza. Javier, aunque desacreditado, intentó recuperar su imagen dando entrevistas donde se presentaba como víctima. Fui manipulado por mi padre, decía, intentando desviar la culpa. Lucía sabía que mentía, pero sus palabras aún dolían. Había compartido años con él, aunque nunca amor, y verlo caer tan bajo era un recordatorio de lo frágil que era la verdad. Una tarde, mientras estaban en el apartamento de Antonio, Carmen recibió una llamada. Era un viejo amigo de la familia, alguien que trabajaba en el ayuntamiento. Don Rafael está intentando huir, dijo. Tiene un vuelo privado esta noche a Sudamérica. Lucía sintió una oleada de pánico. Si don Rafael escapaba, todo habría sido en vano. Sofía actuó rápido contactando al fiscal y asegurándose de que las autoridades estuvieran alertadas. Pero Lucía y Elena sabían que no podían quedarse de brazos cruzados. Con la ayuda de Marta, decidieron ir al aeródromo privado donde don Rafael planeaba escapar. Era una locura, pero no podían dejar que se saliera con la suya. Llegaron al aeródromo al anochecer, un lugar aislado en las afueras de Sevilla. El jet privado de don Rafael estaba en la pista, listo para despegar. Diego y otro hombre vigilaban la entrada, pero Marta, con su ingenio, creó una distracción, fingiendo un problema con su coche cerca de la entrada. Mientras los hombres se acercaban a investigar, Lucía y Elena se colaron por una valla lateral. Encontraron a don Rafael dentro del hangar, dando órdenes a un piloto. ¡Para!, gritó Lucía, su voz resonando en el espacio vacío. Don Rafael se giró, su rostro una máscara de furia. Tú, gruñó. Todo esto es por tu culpa. Elena dio un paso adelante. No, es por tu codicia y tus mentiras. Esto termina ahora. Antes de que don Rafael pudiera responder, las sirenas resonaron. La policía, alertada por Sofía, llegó justo a tiempo. Don Rafael intentó correr, pero fue detenido, esposado frente a sus propios hombres. La noticia de su arresto fue un terremoto. Los titulares celebraban la caída de un hombre que había manipulado a tantos durante años. Pero para Lucía, la verdadera victoria fue más personal. Esa noche en el apartamento de Antonio, Carmen las abrazó a ella y a Elena. Estoy orgullosa de vosotras, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Habéis cambiado el mundo. Días después, Javier se rindió a la policía, confesando su complicidad en los negocios de su padre a cambio de una sentencia reducida. La investigación continuó, desmantelando la red de corrupción de don Rafael. Lucía y Elena, aunque agotadas, comenzaron a reconstruir sus vidas. Se mudaron a Cádiz, a una pequeña casa cerca del mar, donde podían empezar de nuevo. No fue fácil, las miradas de algunos vecinos, los comentarios en las redes, el peso de ser un símbolo. Pero cada mañana, cuando se despertaban juntas, con el sonido de las olas de fondo, sabían que valía la pena. Un año después, volvieron a Sevilla para una boda diferente. Esta vez, no había pantallas gigantes ni multitudes. Solo Carmen, Marta, Inés, Antonio, Sofía y un pequeño grupo de amigos, celebrando el amor de Lucía y Elena bajo los naranjos de un patio andaluz. Cuando se dieron el sí, quiero, la plaza estalló en aplausos, pero esta vez eran aplausos de amor, no de juicio. Lucía miró a Elena, su esposa, y supo que cada lucha, cada lágrima, había valido la pena.
Habían desafiado al mundo y ganado. No solo su amor, sino la verdad. Y en ese momento, bajo el sol de Sevilla, se sintieron libres.